Tengo en mis manos la Brazuca, el balón oficial de Brasil 2014. Hace poco pusimos a prueba el Jabulani y ahora le toca el turno a este singular balón, que para muchos es uno de los mejores de toda la historia. Acompáñame entonces a llevar al Brazuca al límite y descubrir si realmente comprar un Brazuca de Temu vale la pena. Y además lo pondremos a prueba con otros balones. Tengo en mis manos, amigos, la Brazuca de Temu, la pelota del Mundial de Brasil 2014, muchachos. Aquí está en este empapelado, fíjense ahí. A ver, si bien ahora no lo hemos abierto, pero palpándola, tocándola, parece que tiene un buen material. Bueno, ahora ya con todo esto vamos a abrirlo. Pero, a ver, también como en el Jabulani que compramos hace poco, nos llega su malla y una aguja. Tomen en cuenta de que este balón me tardó 3 semanas en llegar a mi destino. Hay varias opciones de este balón, así que es cuestión de que ustedes busquen, vean las reseñas que hay y bueno, puedan adquirir este Brazuca que, como les digo, ahora vamos a comprobar qué materiales tiene y sobre todo si realmente vale la pena. A ver. Así viene el balón, todo aplastado, todo apachurrado por el envío. Es cuestión de inflarlo. No se olviden, amigos, que siempre hay que lubricar la válvula con glicerina o aceite silicón. En este caso yo tengo una silicona para corredoras y prácticamente nos va a dar la misma lubricación. Ahí no hay problema. Será suficiente con 2 gotas. Siempre el balón con la válvula para arriba. Y ya lubricado, sin importar nuestra bomba, sin importar la marca, ahora sí vamos a inflar. Vamos midiendo, vamos tanteando. La presión oficial de FIFA por cada balón es de 0.8 a 1 bar de presión. Y para ello vamos con el barómetro. Y hay que ir midiendo siempre porque esto nos va a ayudar bastante a que el balón se conserve por mucho más tiempo. A ver, ya está, parece. Listo, ya está inflado a 1 bar de presión. Y siempre guíense por lo que dice el fabricante. En este caso, esta Brazuca, bueno, el contorno no ha salido tan bien, pero nos dice que debe estar entre 0.8 a 1 bar de presión, entre 11.6 a 14.5 psi. Como les digo, eso nos va a dar la dimensión real del balón. Ya está listo el Brazuca, pero antes tienes que saber esto. 12 años atrás teníamos ya el balón de Brasil 2014, la Brazuca. Su nombre fue elegido a votación. Entre las opciones estaba Bossa Nova y Carnavalesca. Y la Brazuca ganó por goleada. Yo cuando lo vi por primera vez, hace ya muchos años atrás, recuerdo que me gustó bastante el diseño, que fue muy sorprendente. Solo fíjense ahí, hay unas hélices muy bonitas. Y cuando el balón se pone en movimiento se puede ver mucho mejor. Este esférico fue testigo de verdaderos golazos, como por ejemplo el de Van Persie a España, el de James a Uruguay y el de David Luiz ante Colombia. Verdaderos golazos que se marcaron con este balón. Para evitar goles fantasmas, el Brazuca tuvo por primera vez la tecnología del ojo de halcón. Este sería parte del inicio de la revolución tecnológica del fútbol. Había una alta expectativa por Brasil por conseguir el hexacampeonato, pero lamentablemente se cruzaron con Alemania en aquella semifinal donde Brasil cayó goleado 7-1.
Quizá por eso este balón no sea tan bien recordado por los brasileños, ni tampoco por los argentinos, ya que Argentina terminaría perdiendo la final ante Alemania con gol de Mario Götze en el estadio Maracaná. Y para aquella final se usó el Brazuca de Río de Janeiro, un balón dorado que respetaba este diseño y que también fue muy elegante en su momento. Nosotros ahora estamos con la camiseta de aquel campeón, con la que golearon a Brasil. A mí me gustó mucho aquel diseño y ahora ya la tengo acá para poder entonces poner a prueba el Brazuca de Temu. Y su diseño es muy bonito, quizá por ahí hay algunos detalles que sí pudieron quedar mejor, pero tomando en cuenta la estética y que comprar uno nos puede salir súper caro, yo creo que esta es una buena opción. Así que en los comentarios ustedes me dirán también si les gusta o no. En fin, ahora ha llegado el momento de poner a prueba el Brazuca de Temu. Ay, 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 qué fino, ¿ah? Elegante y perfecto. Bueno, ahora vamos a probar el bote. Tenemos acá el Jabulani de Temu y la Brazuca de Temu. A ver, vamos a ver cuál se detiene más rápido. 3, 2, 1. Casi iguales, pero el Brazuca se detuvo primero. Y ahora vamos a comparar el bote con el Trionda Competition y la Brazuca de Temu. A ver, 3, 2, 1. Casi iguales, ¿ah? Yo diría que por una milésima se detuvo más rápido este. Bueno, ahora vamos con unos tiros libres sin portero. Estamos aproximadamente a unos 20 metros, así que ahora sí vamos a pegarle. Pero antes, amigo, tú que estás viendo este video, te pido que te suscribas a este canal, que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, vamos a pegarle con potencia, con cara interna y por ahí buscando, ¿por qué no, un efecto loco? Así entonces empezábamos a pegarle a la Brazuca y la verdad es que desde los primeros remates el balón iba bien dirigido. Eso me parece muy bueno. No olvidemos de que la Brazuca tiene 6 paneles en forma de hélice y le dan una aerodinámica bastante buena. El termosellado de esta réplica la verdad es que es muy bueno y por lo mismo el desempeño de la Brazuca podemos decir de que se asemeja bastante al Brazuca original. Esto de todos modos ustedes me lo van a confirmar en la caja de comentarios. Brazuca es un término coloquial para referirse a un brasileño. Algunos dicen que este término no está tan bien empleado, pero si lo trasladamos al fútbol, pues yo considero que llamar al balón Brazuca fue una buena idea, ya que el fútbol es una religión en Brasil, y que se llame así el balón considero de que le da mucha aceptación a este término. No se nos hizo complicado dominarlo y conocerlo, ya que en cada remate el balón iba donde yo quería y eso está perfecto. Viendo mis remates ustedes ya me pondrán por ahí un puntaje del 1 al 10. Yo creo que sí lo he hecho bien, pero también yo necesito su opinión. Le pegamos también con la zurda y vaya, estuvimos precisos, ¿ah? Yo siempre trato de darle curvas siempre a los remates y pegándole con la pierna mala también levantamos esa curva, que la verdad es que no se desestabiliza tanto. Y saben algo, gente, la verdad es que me gustó bastante rematar con este balón todas las veces que yo quería. Créanme si les digo que es muy bueno, no te duele el pie para nada. Y si saben pegarle con efecto, la verdad es que les va a ir muy bien. Pero eso sí, no hay que darle tanto poder porque miren lo que pudo pasar. ¡No! El balón se hubiese ido a la pista y yo no sé qué hubiese pasado. Poniendo la cámara detrás del arco también se veía muy bien, pero hay que tener cuidado. Por poquito. Y no es primera vez que nos pasa, ¿eh? Si han visto el video pasado ya sabrán por qué. Ahora vamos a disparar con estos dos balones. Tenemos por acá al Trionda y al Brazuca. Vamos a ver si tienen el mismo desempeño.
Creo que está claro que el Brazuca vuela más, y como que la Trionda va más directo y mucho más frontal. Y ahora vamos a sumarle al Yabulani de Temu, vamos a ver cómo nos va. Acá tuve que separarlos bien, y ya después pudimos pegarle mejor. Y creo que a estas alturas ustedes se han dado cuenta de que los balones de Temu tienden a volar más, y esto se debe principalmente a los materiales. A este reto vamos a sumarle el Team Guys, el balón del 2006, y ahora tendríamos 4 balones para disparar. Bueno muchachos, ¿qué les puedo decir? La verdad es que después de poner a prueba la Brazuca de Temu, yo he quedado muy satisfecho, muy contento. Pese a que yo no soy un experto, trato de hacer lo mejor posible para que ustedes se incentiven y se animen a practicar deporte. Esta es una actividad sana y que nos permite mejorar nuestra técnica y algunas actitudes y aptitudes en este lindo deporte. Así que si ustedes tienen en mente comprar esta Brazuca, yo se la recomiendo para las pichangas, para las retas, para ese relámpago que tú puedes tener. La verdad es que está perfecto y nos vamos a sentir que estamos en aquel lejano Brasil 2014, un lindo mundial también que está en mi corazón. Así que nada muchachos, queda recomendado este producto. Si tú compraste el Brazuca o el Yabulani de Temu, bueno, me dejarás tu reseña en los comentarios. Yo estaré encantado de leerte y de responderte. Así que así cerramos este video por acá. Déjame tu like, suscríbete al canal y lo más importante, activa las notificaciones para que seas tú el primero en ver nuestros videos. En la parte final hay una lista de reproducción completa donde hay muchos videos más previo al Mundial 2026. Así que espero que lo puedan ver. Nos vemos muy pronto en otro video.